la misma. Mi formación de origen y académica es psicología. En mi caso, mi, mi experiencia ha sido distinta a la del 99% de la gente. Yo tuve la oportunidad de encontrar un trabajo como mediador. Empecé trabajando como mediador en el ámbito penal de menores y a partir de empezar a trabajar fue cuando me di cuenta que, además de mis herramientas de psicología, necesitaba herramientas más específicas y un marco más específico de mediación. Entonces fue a partir de estar ya trabajando cuando opté a formarme en mediación. Además de los clásicos que decimos siempre, en cuanto a rapidez, económico y demás, eh, creo que es un medio que te permite realmente resolver los conflictos en el sentido más amplio de lo que es el concepto de resolver, de llegar hasta el final, de buscar vías de que algo que es desagradable para las personas pueda superarse a través del trabajo con la otra persona con la que tienes el conflicto. Pues una vez más te voy a plantear las tradicionales, la que todos los mediadores decimos y nos quejamos, ¿no? La falta del apoyo en cuanto a que la mediación sea en un principio una vía inicial, por lo menos en fase de sesión informativa, forzosa, pero que ayudaría un poco a la divulgación de la mediación, a realmente a conocerla y demás, y que luego ya las personas libremente decidan si quieren o no participar. Pero creo que además de ese problema, que es el que posiblemente todos los mediadores decimos, mi pregunta, la pregunta que yo me hago a menudo es que si solamente con eso resolveríamos el problema de la mediación o si hay más motivos que hacen que las personas estén evitando la mediación una vez que se les propone. Y yo creo que en un principio los mediadores somos los primeros que tenemos que entender que la mediación es un procedimiento inicialmente duro, porque te supone sentarte junto a la persona con la que tienes un conflicto y la tendencia que tenemos educativa es a no hacerlo, es a resolver los conflictos a base de dos gritos y la separación. Con lo cual, sí tenemos que entender que pedimos un esfuerzo mayor a las personas y quizás por ese motivo tenemos los propios mediadores que aprender a ser especialmente cuidadosos en la mediación desde el inicio, desde que empezamos a hablar de ella, para que las personas puedan entender que, aunque ese primer paso pueda ser difícil, tiene luego un beneficio mucho mayor de satisfacción personal, de sensación de trabajo bien hecho, de haber conseguido realmente, ahí voy al punto anterior, resolver el conflicto, etcétera, etcétera. Es decir, que los beneficios son muchos, pero supone tener que pasar por un proceso que en un principio no es del todo apetecible. ¿Vale? Entonces es como cuando le planteas a alguien que para adelgazar tiene que pasar por una pequeña dieta. Pues es verdad que en un principio la mediación puede ser una pequeña dieta, sin embargo luego los beneficios pueden ser altos, ¿no? Y por ahí es por donde yo creo que de lo que tenemos que hablar en mediación. Me parece que le solemos dar muy poca importancia a la primera fase, una primera fase que podríamos decir que sería de vinculación, y una primera fase de contacto y comunicación con la persona que tiene un conflicto. Y creo que esa fase no es que sea la más importante, pero creo que porque es la que menos nos hemos ocupado a veces, eh, más requiere un trato especial. Justamente por todo lo que estábamos hablando antes, porque tenemos que entender que la persona en un principio se encuentra con una sensación de malestar muy grande y el mediador, dentro de su rol de neutralidad, tiene que ser también una persona capaz de sostener a las personas en la vivencia emocional que están teniendo. Cuando el mediado siente que la persona que tiene enfrente de alguna manera le va a sostener y va a estar ahí en una figura de apoyo, ¿vale? Insisto, sin perder la neutralidad, pero va a ser una figura de apoyo, creo que logrado ese objetivo, el resto de la mediación es mucho más sencilla y más agradable también para ellos.
A ver, cuando pienso en una de las mediaciones bonitas, casi por norma me viene siempre, posiblemente hay muchos momentos que han sido muy satisfactorios, pero es verdad que siempre me viene con frecuencia uno, que incluso lo comento a veces en las clases, porque me dejó muy buen sabor de boca. Era una mediación penal, la víctima venía con una clara decisión de que en este caso al menor infractor lo que había era que rechazar la mediación, llevarlo a vía judicial y que se le pidiera el máximo posible, y decía, verbalizaba que lo que quería es que a ese chaval le metieran en una cárcel y tiraran la llave, ¿no? Entonces, desde ese estado emocional de auténtico enfado y de revancha y de malestar, la mediación acabó dándose esta persona y el menor infractor un abrazo y diciéndole a esta persona: si yo lo que quiero es que te vaya bien en la vida, ¿no? Entonces es un caso que para mí, por norma, me viene a la memoria, porque fue posiblemente muy bonito ver ese cambio y cómo la persona que inicialmente acudía con una sensación de la mediación no es para mí, esto imposible, acabó en el lado contrario. Además de las ya expuestas, yo sería muchísimo más estricto con el tema de la formación. Fue un tema que cuando salió la ley de civil y mercantil fuimos mucho las voces que protestamos en contra de que se limitara la formación a 100 horas, como finalmente fue, aunque en un principio incluso se planteaban menos horas. Se habló de 50, de 30, de 50, de 60, finalmente quedó en 100 y a mí me sigue pareciendo insuficiente. Creo que cuanta más formación, es decir, que estamos hablando de un tema que es muy importante, como es el conflicto, y que requiere mucha más dedicación al tema. Y mi apuesta sincera sería porque pudiera convertirse en un futuro en un grado de conflictología centrado exclusivamente en analizar y resolver conflictos, donde una de las vías sería la mediación. No solo, pero sí una de las vías de resolver pacíficamente los conflictos sería la mediación. Positiva. Y sin ser especialmente optimista, yo creo que la mediación va a seguir creciendo, va más lento de lo que se esperaba en un momento dado. Se pensó que con la ley de civil y mercantil iba a pegar un salto muy grande, no ha sido así. Sin embargo, va creciendo, sigue creciendo, y las cosas bien hechas siguen avanzando, ¿no? Una profesión que en el fondo tiene tan pocos años de vida no se implanta en la sociedad tan de repente, ¿no? Yo, que vengo de la psicología llevo muchos años, hasta que la gente dejó de asociarla con que eso es para locos, como se decía en su momento, y ahora cualquier persona acude a psicología cuando tiene un problema personal y demás. De alguna manera, el mediador será poco a poco una figura a la que acudir cuando uno tenga un conflicto interpersonal, será la figura a la que se acuda. Contacto humano.